Dios les bendiga a mis queridos hermanos en esta tarde. Amén. Buenas tardes, mis queridos hermanos. En esta tarde le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a mi hermana Sandra, que nos trae la enseñanza el día de hoy, y nos gozamos con ella y con la enseñanza que nos trae. El tema es: la crisis nos hace hacer más con menos. Amén. Amén, amén. Gracias, amados hermanos, por estar en este programa, por sintonizarnos. Gracias, hermana Abby, por apoyarnos aquí en el programa. Y pues así quiero invitarles, hermanos, a que abran la Biblia en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, del versículo 15 al 23. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño, que la mujer de Urías había engendrado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los servidores de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y él no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus servidores hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus criados: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le trajeran de comer, y comió. Y les dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño aún ayunabas y llorabas, y ahora que ha muerto él, te levantas y comes. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él volverá a mí. Pidámosle al Espíritu Santo en esta tarde, mis queridos hermanos, que Él abra nuestro corazón y que podamos entender la palabra que el Señor nos trae en esta tarde. Amén. Pues mira, hermana, cuando yo leía esta historia, esta es una historia bien, bien tremenda. Amén. Amén. Y fíjate, yo encontré que la palabra crisis quiere decir interrupción del estilo de vida normal de alguien o de un grupo de personas, donde se genera una situación inesperada en la cual no estamos preparados para un cambio. Hoy, todo lo que está pasando en estos días, hermana, es algo que no estábamos preparados. Amén. Y la crisis nos está haciendo hacer más con menos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día podemos hacer cosas que no hacíamos antes, pero gracias a esta crisis nos forjaron a hacer más con menos. Amén. Amén. Y el mundo entero está pasando esta crisis. O sea, esto es algo mundial. Esto es algo que no solamente le está pasando a Abby, no es algo que solamente está pasando en la iglesia El Shaddai, no es algo que está pasando en la familia Pérez o en la familia Guzmán o en la familia Mora. Es algo que está pasando mundialmente. Amén, hermano. Imagínate. Pues amén, el Señor nos está llamando en esos momentos, pues así como David lo hizo, que se tendió en el piso, rasgó sus vestidos, pero el Señor también quiere que rasguemos nuestros corazones, que nos humillemos delante de Él, así como lo hizo David, que lo buscó en ayuno, en oración, en clamor, y es lo que el Señor está pidiendo de su pueblo hoy en día, que le busquemos, que nos volvamos de nuestros propios caminos y que busquemos al Señor, que regresemos a la senda antigua. Pero fíjate, hermana, esta crisis, o sea, ¿cómo estamos reaccionando en medio de esta crisis? Como reaccionemos en esta crisis, podremos salir más rápidamente o podemos quedarnos más rápidamente. Hoy en día
se nos han dado cosas a seguir, se nos han dado reglas a seguir. Entonces, hoy en día tú ves a todo el mundo que, o sea, porque queremos salir de esta crisis, hacemos lo que se nos dice, amén. Se nos dice ponte guantes, cubreboca, y lo hacemos porque queremos salir de esto. Entonces, la manera que nosotros reaccionemos en medio de esta pandemia, vamos a salir más rápidamente de esta crisis. Pero fíjate, hermana, la Biblia está llena de crisis. Sí, claro, hermana. ¿Nos podrías dar unos ejemplos de eso? Amén, fíjate, y sobre todo, fíjate, lo más tremendo es que en medio de estas crisis se forjaron los más grandes líderes, los mejores líderes que habla la palabra de Dios. Amén. En medio de la hambre se forjó José. En medio del faraón, ¿recuerdas cuando tenía al pueblo de Israel en cautiverio? En esclavitud. En esclavitud, allí surgió un Moisés. Era una crisis que el pueblo de Dios estaba viviendo, pero dependió mucho de que Moisés ayudara al propósito de Dios, como él reaccionó, amén. Y en medio, como decíamos, en medio de la hambre surgió otro líder, José. Dios usó a José para que interpretara los sueños y pudiera decir 7 años de prosperidad y 7 años de escasez. Entonces, de ese pueblo dependía cómo iban a reaccionar para que esa crisis se forjara la bendición. Y en medio de la incredulidad, de los falsos dioses, de la idolatría, nació un Daniel. Amén. Imagínate, hermana, en medio de esa crisis nació un Daniel. Y en medio del desierto, después de 40 años, se forjó un Josué. Amén. Y se forjó un Caleb. ¿Puedes imaginarte? Amén, hermana. Pues podemos ver que a través de diferentes pruebas, sabemos que la Biblia nos dice que a través de diferentes tribulaciones vamos a poder entrar al reino del Señor, y podemos ver cómo estos líderes se apoyaron en el Señor y salieron victoriosos. Amén. Fíjate, hermana, que yo me puse a estudiar algo y a escudriñar, y encontré que en los años 30 hubo una recesión, hubo una crisis financiera tremenda, hubo un caos tremendo en los años 30. Y lo más impresionante que los más adinerados y los más grandes empresarios surgieron a través de esta crisis. O sea que ellos tuvieron que pensar, ¿qué van? Por eso hablábamos, depende de cómo tomemos la situación. Ellos dijeron, tenemos que hacer algo, tenemos que pensar qué podemos hacer en medio de esta crisis, porque era una crisis financiera. Entonces, lo más impresionante que en medio de esa crisis los hizo hacer más con menos. Entonces ellos se reinventaron y ellos comenzaron a hacer cosas, y de ahí surgieron las más grandes compañías de automóviles. A través de una crisis financiera en los años 30. Pero saben que hoy quiero enseñar, hermanas, hermanos, quiero hablarles de 3 zonas que en medio de esta crisis podemos estar. Y es importante que nosotros tomemos nota y veamos cuáles son estas zonas por las que en medio de esta crisis podemos pasar. Amén, hermana. ¿Y cuáles son estas 3 zonas? Fíjate que la primera zona es el miedo. Sabes que cuando nosotros comenzamos a escuchar de esta crisis, comenzamos a ver que gente moría, que gente perdía a sus familiares, y llegó el temor, llegó el temor. Amén. Llega el temor a tu vida, porque tú no sabes qué va a pasar. Pues como en estos tiempos. Amén. O sea, no sabes qué va a pasar económicamente, qué va a pasar, si va a haber provisión, si vamos a tener trabajo. Te llega el miedo. Te llega el miedo cuando estamos en esta situación. Entonces, la primera zona es el miedo. Amén. Entonces, recuerda que siempre Dios tiene un plan y un propósito. Entonces nosotros tenemos que entender que en medio de esta crisis dice que estamos pasando, dice que David buscó, fíjate, lo más impresionante, que David pasó una situación que yo creo que fue una de las peores que él pudo pasar, el perder
a un ser Hijo. querido. Ujú. Entonces, él perdió a su hijo y lo tremendo es que él, lo contrario del temor es la fe. Ujú. Entonces, cuando tú te levantas en fe y contraatacas el miedo, Ujú. contraatacamos el miedo, le decimos al Señor, sí tenemos miedo porque Ujú. no sabemos lo que va a pasar, no sabemos Ujú. qué va a pasar el día de mañana. Pero dice la palabra en Ujú. Romanos 10:17 que la fe, que así que la fe es el oír, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ujú. Entonces, cuando tú y yo pasamos por el miedo, Ujú. porque todos pasamos por una crisis Amén. de miedo. Ujú. Yo recuerdo también que yo tuve una pérdida de un bebé Mm. y yo tenía miedo. Ya. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué Ujú. vamos a hacer? Mm. También recuerdo que en una etapa de la vida de mi esposo, él se quedó sin trabajo. Amén. Él se quedó sin trabajo. Y de que llegas a esta zona, llegas. Amén. Llegas a la zona donde tú dices, ¿y ahora qué va a pasar? Ujú. Vamos a perder nuestra casa, vamos a perder nuestros autos. Amén. ¿Qué vamos a comer? Amén. ¿Por qué? Porque el miedo te llega, el miedo me llega. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces dice la palabra que lo que contraataca el miedo es la fe. Exacto. Porque como decías tú, hermana, Dios nos ayuda, Dios Ujú. nos sustenta, Ujú. Dios es nuestro proveedor. Entonces le decimos, Señor, queremos que tú seas en medio de todo esto y que nosotros podamos depender de ti, amén. Y fíjate, hermana, en el versículo 18 dice que David enfrentó su realidad. Y cuando el niño murió, David no se aferró a su voluntad, o sea, no dijo, ¿por qué, Señor? Yo te pedí, oré, ayuné, ¿qué pasó aquí? Ujú. No, él no se aferró a su voluntad, sino que dice que esto permitió que él se levantara Ujú. y él saliera de su duelo, y esto fue lo que hizo la diferencia. O sea, la diferencia que tú y yo podemos hacer es cuando le decimos, Señor, tal vez no entiendo lo que está pasando, y estoy en medio de este temor, de este miedo, Amén. pero yo te dejo todo a ti para que tú te glorifiques y para que este proceso que estoy pasando llegue al cumplimiento de tu voluntad. Amén. Porque muchas veces queremos abortar el proceso que Dios tiene para nosotros, Amén. o muchas veces queremos ayudarle al Señor. Entonces es importante que nosotros le digamos, Amén. que hagamos esa diferencia y que le digamos, Señor, aceptamos tu voluntad. Ujú. No entendemos lo que está pasando, pero aceptamos tu voluntad. Amén, hermana. Pues sabemos que las pruebas pues no son para siempre, que tienen la fecha de caducidad, y también sabemos que fiel es el que llama. El Señor nos ha llamado con ese propósito y Él es fiel a su palabra, a sus promesas, y así como David se aferró a ellas, así Él quiere que nos levantemos a sus palabras, a sus promesas por medio de la fe. Pero también podemos ver que la fe no viene nada más por obra de magia, ¿no? Sino que tenemos que ir a la palabra del Señor, conocer al Señor, porque cuando lo conocemos, entonces nuestra fe empieza a crecer. Amén. Cuando hablamos que la crisis te obliga a hacer más con menos, imagínate, hermana, transpórtate a donde estaba David. David estaba tirado. ¿Tú crees que él tenía fuerzas para levantarse? No. Para ir a adorar a Dios. Es muy difícil. ¿Me entiendes? Entonces, la crisis le hizo hacer más con menos. Por eso dice que él se levantó y le dijo, Señor, aquí estoy. Y lo más impresionante que él dijo, o sea, él dejó que la voluntad de Dios se cumpliera en medio de este temor, en medio del temor que él tenía. Y muchas veces el temor te va a llegar. El temor te va a llegar, hermano, en medio de esta situación. Imagínate, hermana, cuando hablamos de una crisis inesperada, al principio miramos que la gente se empezó a enfermar, ¿cierto? Amén. Entonces, cuando tú dices, bueno, se enfermó y se lo llevan al hospital, tú no expectas que te llamen y te digan su familiar murió. Amén. Tú no expectas que te digan y no lo va a volver a ver. Llega el miedo. Amén. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y más cuando hay gente que depende de esa persona. Por ejemplo, si es una familia que solamente, que se enfermó el esposo y solamente trabajaba el esposo, llega el temor.
pero Amén. tenemos que hacer la diferencia y tenemos que Ujú. decirle al Señor, Señor, queremos que se haga tu voluntad y aunque el temor está, queremos que tú obres, Amén. queremos que tú nos ayudes, amén. Bueno, pues ahora les voy a decir la segunda zona Ujú. y la segunda zona es el aprendizaje. Amén. Ya pasamos de la zona del miedo, estuvimos en la zona del miedo, ahora vamos al aprendizaje. Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué me quieres decir con todo esto que está pasando? Amén. Ujú. En los tiempos cuando nosotros pedimos, hoy en día, hermano, ¿cuántas veces pedíamos por tener tiempo para estar con nuestros familiares? Amén. Amén. Sí. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor, Señor, yo quiero estar más en tu casa, Señor, yo quiero aprender más de tu palabra, Señor, porque yo quiero aprender para Amén. predicar, para evangelizar? Pero ¿sabes qué, hermana? No teníamos tiempo. Amén. Siempre corriendo, siempre una actividad, que los niños, la escuela, para allá, para acá. Amén. Y sabes lo más impresionante de toda esta crisis es que los planes y los sueños no se cancelaron, Amén. simplemente se pospusieron. Ujú. O sea, por ejemplo, tú antes de que pasara todo esto, esta crisis, tú tenías planes, tú tenías sueños, yo tenía planes. Pero esto hizo un cambio repentino. Por eso dice que la palabra crisis dice que es algo inesperado, algo que tú no estabas esperando, algo que tal vez dijiste, oh, dentro de 4 meses me voy de viaje, dentro de 4 meses yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, pero todo viene y cambia en medio de la crisis. Entonces es importante que nosotros... o sea, aunque estamos en medio de la crisis, el propósito y el sueño que tú tienes delante de Dios simplemente está retrasado, no está cancelado. Porque los planes y los sueños no se han cancelado, amén. Amén. Simplemente se aplazaron. Se aplazaron porque Dios dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que Él cumplirá las promesas para que tus sueños se hagan realidad. Amén. Fíjate, hermana, en el versículo 20 nos dice que David se levantó. Dice que se levantó, se lavó, se ungió, se cambió las ropas y dice que fue a su casa, a la casa de Dios y empezó a adorar. Imagínate, hermana, yo me empecé a imaginar, por eso estaba diciendo, wow, Señor, cómo en medio de esta crisis hiciste que Él hiciera más con menos, porque sus fuerzas, su emoción, el dolor era real. Amén. El dolor estaba. El dolor no era como, oh, desperté y se fue. No, era real. El dolor estaba allí. Entonces, él tenía que lavarse, cambiarse las vestiduras, porque él sabía que Dios estaba con él. Amén. Amén, amén. Y también, hermana, aquí es importante que nosotros, cuando estamos en esta zona de aprendizaje y hemos pasado en la zona del miedo, cuidemos nuestros pensamientos. Amén, amén. ¿Sabes por qué? Porque mira, en medio de las crisis, el enemigo es experto en ponerte cosas en tu mente. Amén. ¿Qué vas a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Preocupación. ¿Me entiendes? O sea, y ¿cómo vas a sacar adelante a tu familia? ¿Cómo vas a hacerle? Entonces es importante que cuidemos nuestros pensamientos, porque lo que nosotros pensamos lo estamos transmitiendo a otras personas. Y fíjate, hermana, si tú tienes niños a tu lado, ellos están recibiendo lo que tú estás compartiendo. Entonces es importante que cuidemos las palabras que decimos, que cuidemos que lo que estamos pensando, que pensemos que este es el tiempo donde nosotros podemos aún clamar más a Dios. Amén. Y donde puede haber más bendición y milagros. Amén. Amén. Así es. ¿Por qué? Porque en este tiempo, hermana, tuvimos más tiempo de estar cerca con Dios, de buscar más de Él, de decirle, Señor, te necesitamos. Entonces, sigamos creyendo, amén. ¿Sabes por qué, hermana? Porque el cielo no está en crisis. Amén, Nosotros estamos en crisis, pero el cielo no está en crisis. En esta temporada de crisis, Dios ha sido fiel. Amén. Amén. Dios siempre nos ha sustentado. Fíjate, hermana, yo en esta temporada, estos casi 2 meses, yo no trabajé. Amén. Pero semana tras semana yo recibí un cheque.
Entonces yo dije, wow, es porque el cielo no está en crisis, Amén, amén. porque Dios nos escucha, Dios porque suplió. Dios sabe Ujú. la necesidad que nosotros tenemos. Y Amén, cuando amén. tú clamas al Señor, al cielo, y le dices, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ujú. Por eso es Amén. importante qué estamos pensando en medio de esta crisis, qué Amén. estamos haciendo en medio de esta crisis, Ujú. que le digamos, Señor, tú eres mi proveedor. Amén. Tú eres Jehová Jireh, tú eres nuestro sustentador, tú eres el que nos va a sacar de esta situación, amén. Entonces es importante que sepamos que el cielo no está en crisis. Amén, El amén. cielo está, Él no está en crisis, el Ujú. cielo no está en crisis. Entonces es donde podemos decirle, Señor, gracias porque podemos ver tu provisión, Amén, amén. podemos ver que no nos ha faltado nada. Ujú. Y podemos ver, fíjate, algo, hermana, que me llama tanto la atención cuando por ejemplo, hoy que se están graduando los graduados de este año, ellos estuvieron en una zona de aprendizaje. Amén. Toda este último año de graduación. Ujú. Pero ahora tienen que salir Ujú. a dar lo que aprendieron. Ajá. O sea, tienen que entrar a la tercera zona, Ujú. que es la zona del crecimiento. Nosotros no nos podemos quedar en la zona del miedo, hermano, Amén. ni tampoco en la zona de aprendizaje. O sea, ¿qué estamos aprendiendo? Es Amén. para salir afuera y enseñarles. Yo no me imagino que un graduado, como muchos de aquí de la iglesia El Shaddai, que Dios los bendiga y los Amén. felicitamos. Felicidades. Ellos no creo que ellos están esperando quedarse en la casa a seguir recordando todo lo que estudiaron en el último año de high school o en el último año de la universidad. No. Ellos están listos para el siguiente paso. Amén. Y así debemos de estar nosotros. Ya entramos a la zona del miedo, entramos a la zona del aprendizaje, Amén. pero ahora vamos a entrar a la zona del crecimiento. No nos podemos estancar, no nos podemos quedar porque hemos visto la mano de Dios, hemos visto que Dios nos ha ayudado, hemos visto que Dios nos ha sustentado y nos ha sacado adelante. Amén. Amén. Y fíjate, y aquí en la tercera zona del crecimiento, fíjate lo que dice el versículo 27 al 29. Dice que el rey David no podía darse el lujo de deprimirse. Amén. Amén. Ujú. Porque el pueblo dependía de su liderazgo. Ujú. Hermana, hay gente que depende de ti. Amén. Hermano, hay gente que depende de usted. Líder, hay personas que dependen de usted. Entonces, no nos podemos dar el lujo de deprimirnos. Hay una cosa que yo miraba de David. Él no dijo, bueno, pues yo, pobrecito de mí, estoy mal, perdí a un ser querido. Él no se Así hizo la víctima. exacto, él no se compadeció de sí mismo, Ujú. sino que él dijo, sea el nombre de Dios bendito, amén. Ujú, amén. Y él desató la voluntad de Dios, precisamente ¿por qué? Porque él sabía que había un pueblo que dependía de él. Amén. Y nosotros tenemos que saber, hermanos, que hay Ujú. gente que depende de su liderazgo. Ujú. Entonces usted no se puede quedar en tierra. Usted no se puede quedar tirado. Mira, hermana, cuando hablamos de que él estaba tirado, muchas veces viene siendo porque la tierra es, como te decía, los planes se vienen abajo. Ujú. Cuando un ministerio se levanta, siempre hay alguien que lo quiere tumbar al suelo, Ujú. en tierra, Ujú. para que no prospere, para que no camine, para que no avance, no se vaya al frente. Entonces es importante que nos levantemos en el nombre de Jesús. Amén. Que nos sacudamos Ujú. y que digamos, sí, Señor, he pasado por esta situación, pero yo sé que tú estás conmigo, amén. Amén. Ujú. Entonces es importante que usted entienda que usted tiene una influencia y un liderazgo en donde Dios lo ha puesto. Si Dios te ha puesto en medio de un ministerio, hay gente que depende de ti, entonces no te puedes compadecer de ti misma o de ti mismo y no puedes quedarte en el suelo. Tienes que levantarte en el nombre de Jesús y hacer, fíjate, a mí me llama tanto la atención lo que David hizo. Ujú. Porque realmente, hermana, si nosotros hiciéramos, o sea, que cuando venimos a sus pies y le decimos, Señor, está pasando esto,
yo creo que Dios te escucha porque Dios siempre está contigo, amén. Ujú. Entonces, hermana, tenemos que ir a la zona del crecimiento. Ujú. Tenemos que pasar. Si tú ya dices, bueno, yo tengo 5 años en el Evangelio, Ujú. ya pasaste por la zona del miedo, mi hermano. Ya pasaste por la zona del aprendizaje. Ahora tenemos que pasar a la zona del crecimiento. Ujú. Puedo ponerte de ejemplo a ti, hermana. Yo estoy viendo que estás en la zona del crecimiento, donde tú quieres que Dios sea glorificado, donde tú quieres Ujú. que Dios te use, Ujú. porque todo lo que has aprendido, ahora lo Ujú. estás haciendo. ¿Por qué? Porque estás en la zona del crecimiento. O sea, Amén. ya no te quedaste en el suelo, sino que Ujú. dijiste, yo doy un paso más. Ujú. Y yo voy a buscar de Dios. Y sabes que Dios como digo yo, Dios te empujó a la zona ya del crecimiento. O sea, que ya Amén. Dios te preparó. En Ujú. la zona del aprendizaje estabas Ujú. estabas en la preparación. O Amén, estábamos amén. en la preparación. Ujú. Donde estábamos aprendiendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Donde, Señor, está la confusión, Señor, está el miedo, está el Amén. temor. Pero queremos crecer. ¿Qué quieres de mí? Ujú. Amén. Amén. Entonces, cuando Dios dice, ya estás en la zona del crecimiento, entonces es cuando nosotros tenemos que decirle, sí, Señor. Aún, fíjate, hermana, Ujú. si vemos la misma iglesia se Ujú. reinventó. Amén, amén. ¿Cuándo íbamos a imaginar que sentada tú en tu casa, yo en mi casa, tal vez tomándome un cafecito, iba a estar viendo los servicios por el Facebook? Pues no. Esta crisis nos hizo hacer más con menos. Amén. Porque Ujú. pudimos seguir hablando del Evangelio, extender su palabra y Ujú. seguirle diciendo al Señor y seguirle diciendo a las almas que aún hay esperanza. Y Amén. sabes que así como en la crisis de los 30, ellos se reinventaron, aún la Ujú. iglesia se reinventó. Amén. Aún la iglesia usó los medios para seguir predicando el Ujú. Evangelio. Fíjate, hermana, Amén. nosotros usualmente las hermanas aquí en la iglesia del Shaddai tenían un día de oración cada 2 semanas. Amén. Pero gracias a que nos reinventamos, ahora podemos hacerlo cada semana Amén. y cada semana tener una enseñanza, no cada mes. Amén. Eso es Ujú. porque la crisis nos hizo hacer Amén. más con menos. Ujú. ¿Por qué? Porque pasamos por el miedo. ¿Qué vamos Ujú. a hacer? ¿Vamos a ir a la iglesia? No podemos ir a la iglesia. Ay, no. Entonces Dios nos enseñó y pasamos a la zona del aprendizaje, que Dios está con nosotros, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que hacer las cosas correctamente. Ujú. Pero ahora Dios, ahora cuando ya pase esto, Amén. el Señor quiere que tú y yo pasemos a la zona del crecimiento. Fíjate nada Amén. más, hermana. Ujú. Hoy quiero decirte, hermana, fíjate, estadísticamente lo que Ujú. ha pasado Ujú. en medio de esta crisis, Ujú. fíjate. Bajó el consumo de alcohol, Wow. bajó el consumo de drogas, Gloria a Dios. bajó la contaminación ambiental, bajó Ujú. la contaminación de los océanos. En otras palabras, como que los mismos océanos, ahora hasta los animales salieron para afuera. Como que la misma tierra decía, necesito un break, Yeah. necesito un descanso. Bajó la caza indiscriminadora de animales, bajó la accidentalidad, casi ya no hay accidentes. Pero sobre todo, hermana, esto me encanta. Amén. Estadísticamente, bajó el egocentrismo. Ujú. ¿Y sabes por qué? Porque esta crisis no hizo distinción de personas. Esta crisis no dijo, bueno, a Abby no la toco, a Ujú. Sandra la toco. Esta crisis tocó tanto a ricos como a pobres, Amén. como a Ujú. jóvenes, como a adultos, como a ancianos, Amén. a las potencias mundiales, a los Ujú. Países Bajos. Y hoy todos estamos hablando de lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque no hizo distinción, Ujú. sino que fue algo mundial para todos. Pero fíjate, hermana, lo más impresionante, estadísticamente lo que aumentó la unidad familiar. Amén. Gloria a Dios por ello. Amén. Aumentó la solidaridad y la hermandad. Ya no pensamos solamente nosotros, hermano. Ujú. Ahora ya podemos pensar en los demás, en aquellos
que han sido desafortunados, en aquellos que se han quedado sin trabajo, en aquellos que no tienen algo que comer. Meses atrás o semanas atrás hubo iglesias, y aún esta iglesia comenzó a dar despensas para los menos afortunados. Entonces, hoy, por medio de esta crisis, estamos haciendo más con menos. ¿Qué te quiero decir esto? Ahora sí nos preocupamos más por los otros, amén. Aumentó el valor a lo trascendental, hermana. O sea, ya no nos ocupamos más de lo vano, de los carros, de la vestimenta, sino que lo más trascendental aumentó. Aumentó el valor por los profesionales de la salud. ¿Cuántas veces te ha pasado que cuando has visto a un profesional de la salud pudiéramos darle las gracias porque aún están dando su vida por esta crisis? Nunca, hermana. Entonces aumentó el valor por esos profesionales, amén. Aumentó el valor por la vida. ¿Sabes por qué? Porque estamos viendo que esto es algo real. Esto es algo que si te toca, te puedes morir. Y hemos valorado tanto la vida que a lo mejor antes no nos cuidábamos tanto. Y hoy nos cuidamos más. ¿Por qué? Porque valoramos más la vida. Amén. Aumentó la fe. Gloria a Dios. Pero en especial aumentó la dependencia de Dios. En estos momentos no hay nada más que decir: Jehová Jireh, Dios proveerá. Amén. En medio de que muchos se han quedado sin trabajo, muchos se han quedado sin nada, podemos decir Jehová Jireh. Amén. Aumentó la lectura de la palabra, mi hermana. Aumentó la predicación. Aumentó todo en este momento. Todo lo que ha aumentado y sobre todo lo que más ha aumentado es la dependencia a Dios. Amén. 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 Entonces, podemos decirle gracias al Señor porque no estamos en la zona del miedo, porque estamos en la zona del aprendizaje, porque Dios nos está enseñando algo, Dios nos está enseñando a amarnos más, a hacer cosas que antes no hacíamos. Amén. A tener devocionales que antes no los teníamos, a tener más oración que antes la teníamos, pero a lo mejor no de la misma manera. Entonces, es bien importante que estamos aprendiendo cosas nuevas. Y sabes lo más impresionante, hermana, que en medio del aprendizaje, aquí es donde surgen tus talentos, tus dones. Aquí es donde el Señor te pone... te he dado esto. Entonces surge ese talento y ese don, y es donde tú lo puedes poner a practicar. Amén. Amén, pues el Señor nos llama a ser diligentes en buscar su presencia, su rostro, que si el Señor nos ha dado un talento, un don, que lo desarrollemos, y nos ha dado ese tiempo. Si no lo teníamos, nos ha dado ese tiempo para entrar en disciplina y buscarlo a Él, buscar su palabra, y pues claro, poner esos dones a su servicio de Él, al crecimiento de su obra. Amén. Fíjate, hasta esta crisis nos hizo hacer cocineras, surgieron las reporteras, Amén. Surgieron las peluqueras, surgieron las costureras. ¿Sabes por qué? Porque esta crisis nos hizo hacer eso. Creativos. Y aquí es donde nace la creatividad. Realmente la creatividad de Dios en ti, en mí. ¿Por qué? Porque tenemos que ver lo bueno de esta crisis, del aprendizaje que Dios nos está dando. Tal vez tú puedes decir: oh, yo no sabía que podía hacer esto. Amén. ¿Tú crees que tú sabías podías estar aquí hablando de la palabra de Dios en medio de esta multitud? No, nunca me lo imaginé. ¿Y sabes por qué? Porque surgió ese talento en ti. Porque en medio de esta crisis Dios te forzó. ¿Sabes por qué? Porque Él está forjando en ti el líder o la líder que Dios quiere que tú llegues a ser. Entonces Dios te está enseñando cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones, precisamente por eso, porque Él quiere hacer una buena líder de ti. Amén. Fíjate, hace poquito una hermana dijo algo y eso me llamó la atención. Nosotros estamos ejerciendo algo que aprendimos aquí en la iglesia. Cuando venimos aquí a la iglesia, cada servicio, el pastor nos enseña.
Amén. Entonces estamos en el aprendizaje. Ujú. Esta crisis, cuando nosotros salimos, tuvimos que crecer como David. Tuvimos que decirle, bueno, Señor, dice tu palabra que la fe viene por el oír. Ujú. Yo tengo que tener fe. Ujú. Y aunque me estoy quedando sin esto, o me está pasando esto y esto y esto, tú vas a estar conmigo y me vas a ayudar. Entonces, cada que venimos aquí a la iglesia nos estamos preparando para Ujú. salir afuera y crecer. Amén. O sea que cada que usted y yo venimos a la iglesia y escuchamos el sermón del pastor o escucha usted el sermón de su Amén. pastor, es que Ujú. usted está en el aprendizaje. Pero Ujú. saliendo de la iglesia es donde tiene que estar en la zona de crecimiento. Lo tenemos que poner por obra. O tenemos Ujú. que estar en la zona de crecimiento. Amén. Pues antes de venirme leí ahí un comentario que decía que Dios usa las crisis como una oportunidad y las pruebas como una enseñanza y los problemas como bendición. Y fíjate, hermana, ahorita que estás diciendo eso, yo leí algo, un Ujú. comentario que dice que si en este tiempo no sales de esta crisis Ujú. con un libro leído, una habilidad nueva, un negocio nuevo, Ujú. o más conocimiento que antes de la palabra, nunca te faltó tiempo. Simplemente disciplina. Pedíamos al Señor por ese tiempo, pedíamos al Señor, Señor, Ujú. yo quiero más de tu presencia, yo quiero aprender más de tu palabra. Entonces, si en este tiempo que estuvimos en casa no salimos con más conocimiento, no fue por falta de tiempo. Amén. Entonces, aprendí yo Ujú. que yo tengo que ser más disciplinada en eso para que Dios comience a revelarnos, para que Dios nos comience a usar, porque así como David Ujú. pasó estas crisis difíciles, todos hemos atravesado Ujú. esas crisis difíciles, donde tú y yo podamos decirle al Señor, Señor, así como Él, como decía la palabra, que Él se levantó Ujú. y se lavó y Amén. se humilló, porque dice que fue a la casa del Padre y dice que adoró al Señor. Entonces, Él se humilló, que nosotros podamos humillarnos delante de Amén. Dios, Amén. podamos decirle, Señor, aquí está nuestra necesidad, Amén. aquí está nuestra circunstancia, aquí está mi enfermedad, Ujú. aquí está todo lo que no quiero ni me pertenece, Ujú. sino que tú seas glorificado. Entonces, David se humilló. Amén. Entonces, nosotros tenemos que humillarnos ante cualquier situación para que Dios sea glorificado. Amén. Amén. Y tenemos que saber que tenemos un Dios más grande que cualquier crisis, hermana, que Ujú. cualquier situación. Amén, hermano. Pues sí, el Señor nos está pidiendo que oremos, que traigamos al corazón sabiduría y que le pidamos al Señor su dirección, su gracia en estos tiempos y continuar clamando por nuestras familias, por la nación entera, por el mundo entero. Amén. Hermanos, que podamos decirle al Señor, nosotros no queremos quedarnos en esta zona del miedo. No queremos estar controlados, ¿sabes? Porque el Ujú. miedo, hermana, nos paraliza. Amén. Y no podemos tomar decisiones Ujú. sabias ni adecuadas porque ese miedo nos ha paralizado. No sé si te ha pasado que cuando te llega el temor o el miedo, dices, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque el miedo nos paraliza. Ujú. Y entonces que nosotros podamos decirle al Señor, Ujú. Señor, nosotros no queremos estar en esta zona. Ujú. Sí estamos en medio de una crisis, pero no queremos estar en medio de esta zona, sino que dice tu palabra que tú eres amor y que el amor echa fuera todo el temor. Amén. Entonces, cuando nosotros sabemos y reconocemos la palabra de Dios, Ujú. sabemos que Dios es amor. Entonces, cuando venimos a Él, Ujú. Él echa fuera todo el temor. Amén. Amén. Así como David Ujú. buscó a Dios y se tiró para buscarlo, así quiere Dios que le busquemos. Que le busquemos con todo nuestro corazón y que le digamos, Señor, aquí estamos. Sabemos que tú nos escuchas, así como David salió de ese duelo,
permite que podamos salir en este tiempo también victoriosos. Amén, amén. Así como Dios ayudó a David a salir de ese duelo, Ujú. que Dios nos ayude a nosotros, amén. Y que le podamos decir al Señor, Señor, tenemos planes, tenemos cosas que tú has puesto y queremos que tú nos ayudes porque sabemos que no han sido cancelados, sino que han sido aplazados, amén. Y que usemos esas vestiduras, que le digamos al Señor, nos ponemos estos vestidos nuevos, que es la fe, la conquista de los nuevos talentos, las habilidades, y adoremos al Señor con todo nuestro corazón, amén. Amén. Amén, hermana. Pues se me vino a la memoria un versículo que dice Romanos 8:28, que dice que sabemos que los que aman a Dios, o sea, todos los hijos de Dios, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, como tú decías que el Señor tiene ese propósito, ese llamado, y que a través de diferentes pruebas, pues nuestra fe se está puliendo, se está haciendo más pura y más fuerte. Amén. Yo quiero animarte en esta hora que le podamos decir al Señor que queremos ser influencia para miles, que este momento sea propicio para que tu amor y las maravillas de Dios lleguen, que sean de esperanza, que en medio de esta situación podamos decirle gracias, porque es fácil decirle gracias al Señor cuando todo está bien. Es fácil decirle gracias cuando hay dinero. Es fácil decirle a Dios gracias cuando hay trabajo. Es fácil decirle gracias al Señor cuando hay salud. Pero como dice la palabra en el Salmo 91:15, dice, me invocará y yo le responderé y con él estaré. Yo en la angustia lo libraré y me glorificaré. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios en medio de esta angustia, si le buscamos, Él vendrá a nuestra ayuda, amén. Entonces yo quiero invitarte a que hagas una oración con nosotros y en cualquier zona que te hayas identificado le digas al Señor, pues que ya no queremos estar en la zona del miedo, sino que queremos avanzar, que hemos aprendido, qué hemos aprendido de todo esto, queremos avanzar al crecimiento, amén. Así quiero pedirte que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor Padre. Sabemos, Señor, que esta crisis nos ha paralizado, que esta crisis, Señor, nos ha sacado de nuestro confort. Padre, que nos ha sacado de nuestra comodidad, Padre, que nos ha movido a hacer otras cosas, Padre amado, pero en esta hora te damos gracias, porque tú eres fiel y verdadero, Señor, porque así como David, Señor, él hizo la diferencia al aceptar tu voluntad, mi Dios, que nosotros seamos personas que sepamos aceptar tu voluntad, mi Dios, y que podamos decirte que gracias por medio de las situaciones que hemos pasado, tú nos vas a ayudar y nos vas a sacar victoriosos. Que no nos sintamos víctimas, Padre, sino que podamos ver más allá y que este temor no nos paralice, Señor, a seguir avanzando en tu camino, Señor, a seguir buscando de tu palabra y de tu presencia, oh Dios. Te pedimos, Señor, que obres, Señor, en aquel que ha perdido un familiar, Padre, aquel que esta crisis lo agarró de sorpresa o nos agarró de sorpresa, Padre. Pero en esta hora te pedimos que les des la paz, Señor, que les des la fortaleza a cada uno de ellos, Padre. En esta hora te damos gracias porque sabemos que no nos has dejado, porque sabemos que tú has sido nuestro sustentador, que tú has sido nuestro ayudador, Padre, y que tú seguirás, Señor, ayudándonos, Padre, y que permítenos, Señor, que cada uno de nuestros sueños sean cumplidos conforme tu voluntad, oh Dios. Que cada uno, Señor, de nuestros anhelos, Señor, sean realizados conforme tu voluntad, mi Dios. En esta hora yo te doy gracias, Padre, por todo lo bueno y lo maravilloso. Permítenos regresar a tu casa, Señor, con ese regocijo, ese amor, Señor,
y ese agradecimiento, y que con esa humildad nosotros podamos decirte gracias, porque hasta el día de hoy nos has guardado, y te lo pido todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. Amén. Pues, amada hermana, recuerda que la crisis nos hace hacer más con menos. Y en esta hora, hermana Abby, quiero darte las gracias, gracias a ti, por haber estado aquí. Para mí es una bendición que la hermana nos haya apoyado, y sé que Dios tiene algo para ella. Sé que Dios cumplirá su propósito en ella. Sé que Dios está preparando algo para ti, hermana. Y sigue con esa humildad, sigue diciéndole al Señor, así como David dijo, bueno, pues esa fue su voluntad. Tú nomás simplemente dile al Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Dónde me quieres? ¿Cómo quieres que trabaje? Y Dios te va a poner en el tiempo y en el lugar correcto. Amén. Bueno, pues mis amados hermanos, les damos las gracias a cada uno de ustedes por haber estado aquí en el programa, y los esperamos la próxima semana. Estará con nosotros el hermano del programa, te lo dijeron, no lo investigaste, el hermano Martín Hernández. Amén. Pues nos vemos la próxima semana, y Dios me los bendiga. Bendiciones.